Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Como siempre agradecemos enormemente a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan, todo nuestro agradecimiento. Especialmente a todos los que colaboran con TLB1. Ustedes saben que necesitamos de su aporte, su ayuda, para que TLB1 siga en el aire, poder mantener todos los programas que llevamos adelante y que podamos nutrirlo a todos ustedes justamente llevándoles toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.canaltelev1.com, debajo de este programa las redes sociales que nos mantienen diariamente en contacto, y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján siempre le pedimos nos guíe, nos ilumine, nos proteja sobre todo en este camino del bien, de la verdad y la belleza. Y por supuesto le pedimos ante los enemigos de la patria, los enemigos de la Argentina, obviamente, nuestra Hispanoamérica y particularmente este canal y los que pensamos en una línea nacional, le pedimos a María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Programa de hoy. Vamos a tocar un temita que creo que es importante. ¿Por qué? Porque nosotros, ya hace un año y medio que está el presidente Javier Milei, casi un año y medio, en el sillón de Rivadavia, y hay cosas que obviamente no compartimos, ni la línea política que tienen, ni la línea económica, mucho menos la línea social, obviamente, la línea que hace a la defensa de la soberanía nacional, ni tampoco particularmente desde sus declaraciones en términos religiosos, ¿no? Nosotros somos un país católico, un país mariano. El presidente era, ¿no?, se suponía hasta 1994, cuando se sanciona la reforma constitucional, y se permite que un presidente no sea católico a ser presidente de la República. Cosa que, bueno, será ante los tiempos que venimos en esas condiciones. Pero difícilmente vimos un presidente que permanentemente estuviera reivindicando la Torá, el Talmud, etcétera, y haciendo alabanzas hasta en la Asunción, que hablaba las fuerzas del cielo, las fuerzas no sé cuánto, y bueno, y todo relacionado a los de estos libros, la Cábala, etcétera. Entonces, para nosotros como argentinos nos resulta muy, muy difícil entender. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros santos, tenemos otros elementos espirituales que nos agarramos y eso nos contiene y nos permite ser nosotros, de 200 años de historia, 500 años de hispanidad, ¿no es cierto?, en nuestro territorio, y bueno, encontramos que ahora, ¿no es cierto?, estamos tratando otros temas que hacen a la política el presidente Milei, que dice, estamos alineados con Estados Unidos, protestantes, católicos, a Israel, un país que es ajeno a nosotros, lejano a nosotros, con una forma muy distinta de nuestra política y especialmente en términos religiosos. Entonces eso nos hace a que tengamos conflictos permanentes. Vemos que hay una agresividad permanente en el hablar, agresividad frente a la forma de opinión, agresividad en imponer sus cuestiones de pensamiento. Es un tema que evidentemente habría que hacer un peritaje psicológico, psiquiátrico del presidente para saber en qué condiciones está para llevar los destinos del país. Eso por un lado. Vamos a tocar en estos temas, en este programa. Me gustaría, por supuesto, plantear a través de un pequeño videíto, un poco largo tal vez, pero que vale la pena por lo menos entender que no solo está alineado supuestamente como católico, porque se persigna, comulga, ¿no?, y al mismo tiempo va al muro de los lamentos, baila con el mundo hebreo, pero al mismo tiempo está alineado con una secta israelí o judía que se llama la Chabad Lubavitch, que, bueno, implica el poder, implica reafirmar el sionismo, es decir, implica un montón de factores que son agresivos por naturaleza, y lo estamos viendo. Inclusive lo que se descubrió en Nueva York sobre esta secta que operó allá. O sea, vamos a hacer un pequeño análisis en esto, vamos a tocar este tema que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta secta, llamémosla, a quien adhiere Milei. Vamos a tocar también por qué la Argentina, qué es lo que afecta a la Argentina, ¿no?, o afectó en la cuestión judía y sus representantes, porque tenemos la DAIA que está ahora enjuiciando o denunciando a un juez federal por el mero hecho de hacer una crítica al Estado genocida de Israel.
Y también, ¿no es cierto?, un poco cómo adhiere, ¿no es cierto?, a este filo judaísmo, Milei, la libertad avanza, en fin, cómo nos pone en esta situación. Pero vamos a ver este pequeño video y vamos con nuestro invitado. ¿Estás estudiando el Talmud? Estoy más con la Torá y en el Talmud me guía más mi rabino de cabecera, mi queridísimo Axel. Señor presidente, existen. Señor presidente, me han pedido que le dé una bendición, pero no tengo ninguna. Me quedé sin bendiciones y además yo no soy quien para bendecir. Vamos a decirlo juntos, 3 cosas. Exactamente lo mismo que le pidió el rey Salomón: sabiduría, templanza y coraje. Última noticia de Estados Unidos: terminó la visita de Javier Milei a la memoria, a la tumba del rabino judío donde él había hecho una promesa. Sí. Thank you, brother. Amén. Ocurra durante la fiesta de Hanukkah, la fiesta de la luz, ya que la misma celebra la verdadera esencia de la libertad. Hola a todos. Se agradece, se emociona, está llorando Javier Milei, abraza. Shalom y libertad. Welcome to Jerusalem. Welcome, friend. Porque cuando se libra una batalla entre el bien y el mal, entre la libertad y la opresión, entre la civilización y la barbarie, tomar partido no es una opción entre otras, sino una obligación moral. Por eso, en consonancia con nuestra historia y con lo que consideramos verdadero, ratificamos hoy nuestro espíritu de amistad y colaboración con el Estado de Israel y ofrecemos la postulación de la Argentina para la presidencia internacional de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Y después de tantos años de oscuridad, de ocultismo, va a salir la luz. Quiero saludar a todos los aquí presentes, a las autoridades del Congreso Judío Latinoamericano. Por eso hemos declarado a Hamas como organización terrorista, algo que ningún gobierno se animó a hacer por especulación diplomática, a pesar de que siempre fue una obviedad para todos aquellos. Todos los aquí presentes, no solo quienes detentamos responsabilidades políticas, sino también los ciudadanos de a pie, tanto de la Argentina como del mundo, tenemos que atender esta enseñanza. Porque no alcanza con conocer el bien, hace falta hacer el bien. Porque cuando se le da la espalda al bien, ya sea por omisión, por cobardía o por conveniencia, se está eligiendo el mal. Primer premio de innovación política. Es un gran honor para mí entregar este reconocimiento a una persona comprometida con la innovación y el progreso de este país. Una persona que se dio cuenta que era necesario cambiar la forma de hacer las cosas, desafiando el status quo y generando una gran esperanza de cambio. El presidente de la República, Javier Milei. Por eso, emprender este camino innovador arribará posibilidades aún insospechadas para la Argentina. Después de todos,
Somos ricos en recursos y en capital humano. Solamente hemos estado insistiendo con fórmulas equivocadas por mucho tiempo. Estoy seguro de que en ese recorrido la amistad y colaboración de nuestra nación con el Estado de Israel traerá beneficios mutuos en distintos ámbitos. Espero que el lanzamiento de Ilan en Argentina ayude a promover las relaciones entre nuestras dos naciones y nos permita continuar estrechando un vínculo que no solo es importante para mí en términos personales, sino para todos los argentinos que hemos decidido apoyar las ideas de la libertad. Sepan que siempre encontrarán un férreo amigo en la Argentina. Muchas gracias y ¡viva la libertad, carajo! Well, I'm delighted to welcome you, President Milei, and your delegation to Israel. You're a great friend of the Jewish state. We are delighted with your decision to recognize Jerusalem as Israel's capital, to move your diplomatic post there, and also, of course, we have large extensions of land with access to energy, with access to water, in cold climates, which is sort of a cherry on the cake for the cooling of systems. And in an area without armed conflicts, without tsunamis, no earthquakes, there are not that many places on Earth with those things. Obviously, the problem with this area is that it's populated by the Argentinians. So this is the one thing that we have fixed. Estamos de vuelta nuevamente acá. Esto es simplemente un pantallazo general de cómo hemos visto, ¿no es cierto?, en este extenso documento, pero que muestra la inclinación del presidente y vemos también esa forma en la cual el presidente, bueno, puede ser terminante con los pobres, con los que piensan distinto, con los que más necesitados, en fin, con cómo se opera en el país, cómo funciona el país, de la misma manera que estamos viendo el avance israelí en Gaza. O sea que si esa es la actitud, estamos viendo que él está representando algo que puede llevarnos a un grave problema. Bueno, y volviendo, vamos a estar, por supuesto, analizando este tema sobre qué es la Chabad Lubavitch, ¿no?, que adhiere el presidente Milei en particular, y después otras preguntas que también hacen al tema. Para mí es un gusto compartir el programa con nuestro querido amigo, camarada también, Raúl Padrón, legislador porteño, mandato cumplido, dirigente político, denunció, ¿no?, el abastecimiento de la flota británica por parte de Shell y por parte de YPF en 1982. Y aparte un gran militante actualmente que nos aclara muchos temas que tienen que ver con esta temática en varios programas que hemos hecho ya y que creo que amerita volver a profundizarlo un poco más. Así que, Raúl Padrón, gracias por venir. No, gracias a vos, Juan Manuel, es un gusto poder estar aquí presente en TLV1. Así que muy agradecido y un saludo a toda la audiencia. Raúl, bueno, por supuesto acá estaban las preguntas en las cuales nosotros vemos esta situación y dicotomía, ¿no?, que no solo adhiere a la religión judía, que de alguna manera lo está manifestando permanentemente y citando diferentes tramos de esos libros sagrados para ellos, que bueno, también juega con que es católico, pero no es católico, pero bueno, lo peor de todo es que, lo que se puede analizar es que pertenece a una secta, a un sector, una línea, que es la Chabad Lubavitch, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es esa Chabad Lubavitch? Creo que en otros programas lo hiciste, pero me gustaría con mayor profundidad tratarlo. Sí, evidentemente. Yo impacta, ¿no?, esto que acabas de exhibir, este video y esta síntesis muy bien tomada, de distintas expresiones en distintos marcos políticos, sociales y culturales. Es muy reducido esto, porque ha habido muchísimo más, ¿no? Pero impacta, quiero decir, en el sentido de que ver tanta incoherencia, ¿no?, tanto disparate, tanta contradicción, porque ya lo veremos y lo ahondaremos en este diálogo, pero decir que se defiende la libertad y defender a personas que sustentan un criterio de discriminación, racismo, endogamia, persecución, invasión, terrorismo, genocidio, ocupacionismo, que tienen una política invasiva de fronteras en marcha permanente e ininterrumpida, es una verdadera contradicción, ¿no? Y que este personaje Milei, al que considero un insano, ¿no?, porque no solo por esto, ya en algún momento dijo que habla con el perro muerto y que el perro le contesta.
también en plena campaña electoral, hizo referencia a la posibilidad de instituir, de legalizar la venta de niños, la venta de órganos. Reivindicó la mafia, Al Capone y tantas otras cuestiones que ponen en evidencia palmaria de que es un desequilibrado mental. Lamentablemente el país está en una profunda crisis y entre esa crisis uno de los factores más graves y más pesados sobre la nacionalidad es la ausencia del Poder Judicial. Si hubiera un Poder Judicial en serio, esto no ocurriría. Y si hubiera un Parlamento digno, ya hubiera habido juicio político y destitución de este degenerado moral. No cabe otra calificación y me hago cargo de lo que digo. Pero vos me preguntás qué es el Chabad Lubavitch. Bueno, acá hay que hacer un poco de reflexión previa, ¿no? Y porque es un tema muy complejo, si no, no se comprendería si uno hace una calificación, podría parecer arbitraria, injusta e infundada. Vamos ahí a las cuestiones. En primer lugar, habría que ver el judaísmo, ¿no? El judaísmo tiene una unidad de acción permanente del conjunto de sus integrantes, pero no tiene uniformidad de pensamiento. Siempre ha sido así. Ya en tiempos de Jesús, y hay textos que hoy no he traído, pero ya que sale el tema, de autores también de religión judío, que forman parte de esa comunidad, porque en realidad no es una religión en el sentido típico el judaísmo, en el sentido a que nosotros estamos acostumbrados, ya lo veremos en esta conversación. Te decía, ya en tiempos de Jesús, hay un libro, un pequeño opúsculo en Eudeva, de Simon, que habla de las 25, por lo menos, sectas o partidos que había en aquellas circunstancias históricas y que integraban ese grupo social convivente. Por supuesto, los oficiales eran los fariseos, los saduceos, pero también estaban los esenios, los celotes, los sicarios que participaron de la destrucción del templo, porque el segundo de Tito, en el año 70, después de Cristo, cuando destruyeron el templo de Jerusalén, los romanos, con el general Tito a la cabeza, el jefe del Estado Mayor, Tiberio Julio Alejandro, que era sobrino de Filón de Alejandría, era judío. Pero no vamos a esto, vamos a las sectas. Sectas hubo siempre en el judaísmo. Y después otras muchas, los baptistas, los hemerobaptistas, los helenios, los terapeutas, los herodianos, en fin. Ya te digo que el autor de confesión judía habla de 25 sectas o partidos, ¿no? No es una expresión subjetiva, caprichosa, arbitraria, facciosa o interesada mía. Digo esto porque después aparecen los Daniel Rafecas y tantos otros a desnaturalizar la verdad, ¿no es cierto? Porque lamentablemente en esto tampoco hay poder legislativo, ni hay consejo de la magistratura, porque si funcionara estos tipos no podrían ser jueces. Pero ya también iremos a ese tema. Y decía que no tienen uniformidad. ¿Por qué digo que no tienen uniformidad? Y bueno, porque hay tantos judaísmos como judíos hay. Y esto no es un invento mío. Hasta lo dice el afamado rabino norteamericano David Hartman. Alguna vez hablamos sobre esto. Sí. En un libro que tiene que se llama La tradición interpretativa. Que en esta tradición interpretativa, por ejemplo, yo voy a ser muy sintético porque si no es imposible, dice, ¿cómo he de aprender la Torá si lo que una escuela prohíbe, la otra lo permite? Las escrituras dicen estas palabras, aquellas palabras, todas las palabras, provienen del Señor de la creación, bendito sea. Así que procúrate un corazón de muchos cuartos para albergar las palabras de aquellos que prohíben y las palabras de aquellos que permiten, las palabras de aquellos que descalifican y las palabras de aquellos que consideran válido. Esto es Talmud de Babilonia, textualmente, por eso hice esta cita. Y después la otra cuestión, que ya lo dijimos en más de una circunstancia, pero esta vez lo quiero dejar más claro, es el texto de este libro, que es una edición del Seminario Rabínico Latinoamericano que fundó Malchar Meir. No vamos a hablar de Malchar Meir, lo dejamos para otro programa y otras circunstancias. Pero esto habla sobre las 8 preguntas sobre judaísmo vitales, ¿no? Esenciales. Y lo voy a leer textual para que no pongan en mi boca lo que no dije. Dice, el judaísmo pone mayor énfasis en la acción que en la fe.
Mejor que ellos, los hijos de Israel, me abandonan, pero sigan mis leyes. Ellos, los hijos de Israel, me abandonen, pero sigan mis leyes. Y agrega el Talmud, viviendo de acuerdo con mis leyes, ellos vendrán a mí. Se puede ser un buen judío, dice el texto del seminario rabínico latinoamericano, reitero, aunque se dude de la existencia de Dios. Bueno, ahí tenemos un dato que creo que, porque no se le ocurriría a un católico decir soy ateo y soy católico, entonces no sería aceptado. O a un musulmán que no acepte a Alá como Dios y a Muhammad como su profeta, quiero decir. Acá es claro, se puede ser un buen judío y ateo, en tanto se cumplan las leyes judías. Quien cree en Dios, a quien no cree en Dios pero abandona la ley judía, no puede ser considerado un buen judío, dice. Con un criterio que hasta sería entendible desde el punto de vista racional, porque ¿se puede ser judío y ser ateo? Sí. Bueno, ya veremos después casos particulares de figuras paradigmáticas del judaísmo que eran ateos, inclusive fundadores del Estado de Israel. Ahora, la contradicción es que después, por ejemplo, Teodoro Herzl era laico, Max Nordau, Berboroyov, Jabotinsky no eran religiosos. Ahora, lo extraño es que después, cuando ocupan el lugar, la bandera tiene las dos barras azules, que son el Éufrates y el Nilo, la tierra prometida de Yahvé. O sea, en lo que les conviene son religiosos, en lo que no les conviene no lo son, quiero decir, porque este texto es claro, dice, tal vez con un criterio racional aceptable, dice, el que es judío y que cumple con los misbot. Los misbot son los mandamientos, 613 son los mandamientos. Ahora, que eso también es otro tema de discusión porque son 365 por los días del año y 248 por los compartimentos del cuerpo, dicen ellos, ¿no? Otra cuestión absolutamente arbitraria, sin ningún sustento de ninguna naturaleza, porque acá no hay. Pero ellos dicen que el judío que cumple con los misbot es un buen judío, aunque no crea en Dios. Porque no lo hace por temor a Dios, sino que lo hace por una convicción, pensamiento aceptable. Pero ya ven que no es una religión tradicional. Entonces, vos me preguntás qué es el Chabad Lubavitch. Bueno, el Chabad Lubavitch es parte de este criterio que a veces actúa fragmentariamente desde el punto de vista cultural. Toma cosas de distintas tradiciones, religiones y conductas del ateísmo, del cristianismo, del islam, del budismo, del brahmanismo. Bueno, de eso se podría hablar tanto y hay tanto demostrado por los minimalistas bíblicos y por la teología comparada que hay sobreabundancia de datos y elementos. Pero te decía que el Chabad Lubavitch, en primer lugar la gente dice, ¿qué es Chabad Lubavitch? Bueno, eso de Chabad es un acróstico que viene de 3 palabras de origen hebreo, Jochma, Biná y Da'at. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, son 3 esferas del árbol de la Sefirat. ¿Ves cómo esto se hace complejo? ¿No? Lo que ellos llaman el árbol de la vida. Acá ya estamos en la Cábala, porque el judaísmo antiguo, hasta el año 1200, no aceptaba la Cábala, la condenaba. ¿Me explico? Sí, sí. Este es un judaísmo, digamos, después del 1200, que habla de estas cuestiones, porque la Cábala además no es de origen judío. Hasta lo reconoce Gershon Scholem, que fue un gran cabalista. Está tomada de los antiguos caldeos. Entonces, ¿qué quiere decir Jochma? Sabiduría, Biná, vida, y Da'at, conocimiento. Jochma y Biná son 2 esferas de la Sefirá, de ese árbol de la vida, que está constituido por 10 esferas, y después hay una externa o interna, que son efluvios de Dios según la tradición, que se llama Da'at, que es conocimiento. En algunas de las versiones, porque otros autores les dan otras calificaciones, pero más o menos similares. Ahora, ¿cuál es el sentido de esto? Es que Chabad Lubavitch responde a este acróstico, a esta sigla, digamos. Esto es lo que quiere significar, que no dice mucho, ¿no es cierto? Porque hablar de sabiduría, de inteligencia y de conocimiento, estamos todos de acuerdo. Pero ¿qué es lo que quiere decir? Y Lubavitch viene por una ciudad de la actual Rusia, ¿me explico? Porque en ese territorio es que se generó otro dato de la realidad que demuestra que los actuales ocupantes de la tierra palestina
tiene muy poco que ver con los originarios cananeos semitas que dicen ellos. Que eso también es tema de una profunda discusión porque la raza semita no existe, lo que existe son las lenguas semíticas. Pero bueno, los que actúan con criterio y sentimiento de raza son ellos en el concepto endogámico de su tradición que tienen. Pero no son raza, no hay un biotipo genético de raza judía, quiero decir. Y tampoco existe desde el punto de vista biológico, antropológico, físico. Pero eso no me quiero ir por las ramas. Eso es que ocupan en muchos países y que obviamente por nacen, supuesto, que y que están intermezclados. Bueno, de hecho, conocemos el tema de los házaros, y hasta lo han denunciado. Yo siempre me remito a cuestiones enunciadas por autores judíos, Arthur Koestler, ¿no es cierto? Y el otro día leyendo un libro de Erna Schlesinger sobre Hasdai ibn Shaprut, que fue un médico de la corte de Abdurrahman en España, en la España islámica, siglo XI, Hasdai ibn Shaprut hablaba de los házaros, tenía conocimiento, que ellos lo niegan hoy. Pero ahí, esto lo dice Erna Schlesinger, quiero decir, son elementos que no son discutibles. Por eso que ellos nunca van a ningún debate sobre estos temas. Por supuesto, cada uno puede creer lo que quiera, ellos tienen derecho, pero lo que no se puede aceptar es que me impongan cosas que yo no tengo absolutamente ninguna afinidad ni relación ninguna, como en el caso de este personaje Javier Milei, que cierra la campaña electoral nacional con la bandera de otro Estado, sea de Israel, de Estados Unidos, China o la cochinchina, lo que se le cante la gana, pero quiero decir, es realmente una aberración desde el punto de vista moral, de la dignidad nacional e institucional que no podemos aceptar desde ningún punto de vista. Claro que, solamente para meter un bocado, ¿no? Que en este tipo de cosas no solo que uno puede no estar de acuerdo, pero que se impone, como bien decís, sino que hoy tienen instituciones que conforman una fuerza de castigo. O sea que si vos pensás distinto, haces una crítica, una observación, un desacuerdo o algo por el estilo, pueden hasta calificarte, ¿no es cierto?, obviamente antisemita y hasta denunciarte en la corte, ¿no?, en la justicia, y bueno, que actúa como tal, ¿no? Sí, hay un texto de varios autores que forman parte de la comunidad judía que se llama El antisemitismo, ese intolerable chantaje, que ellos mismos lo denuncian, porque eso es una gran farsa. Con esto no quiero decir que no haya habido circunstancias cruentas en la historia de la humanidad que haya sufrido ese pueblo, esa comunidad. Esto no lo estoy negando, ¿no es cierto? Lo que estoy diciendo es que desde el punto de vista real, ¿qué es ser antisemita? Pero no quiero entrar en este tema, lo podemos dejar para otro programa. Está bien, pero, bueno, ahí tendríamos que hablar de antropología física, de biología, de taxonomía hasta zoológica. La taxonomía es la ordenación y las leyes de la ordenación zoológica, biológica de los seres vivos, que eso es lo que determina la raza, ¿vale? Es decir, tipo, grupo, orden, clase, familia, género, especie, la variedad de la especie de la raza. No hay una raza, un biotipo genético judío, es un disparate, ni semita tampoco. Semita es un concepto que proviene de la tradición torácica del libro del Génesis. Son los descendientes de Sem, que ellos dicen que Sem es de Noé, perdón, Sem, Can y Jafet, los descendientes de Noé, que son Sem, Cam y Jafet. Sem es uno de los 3 hijos que da origen a esos pueblos del Medio Oriente, según la tradición esta, ¿no es cierto? Esto desde el punto de vista del estudio científico y arqueológico no es así, porque entonces habría 3 razas en el mundo para ellos. Serían los camitas, los semitas y los jaféticos, y todos los demás pueblos del mundo, que además está esto, no me quiero ir por las ramas, pero está realmente, es ridículo, infantil, insostenible, poco serio sostener esto, porque la biología y la ciencia ha demostrado la cuestión del monogenismo, que después las razas aparecen porque van adquiriendo caracteres según los climas, las circunstancias, la presión atmosférica, etcétera, etcétera. Vale decir que son cosas arbitrarias, caprichosas, mentirosas, que provienen de relatos, desde mi punto de vista, pseudo-religiosos. Porque ya, por otro lado, vemos que tampoco es estrictamente, en el sentido tradicional, una religión como nosotros la concebimos desde el punto de vista lógico.
Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Entonces, yo creo que para entender el tema del Chabad Lubavitch es indispensable investigar la trayectoria y la personalidad de un rabino del siglo XVII que se llamó Shabbatai Tzvi. Este personaje que había nacido en Esmirna, en Turquía, en el año 1626, falleció a los 50 años en 1676, y él desde chico tuvo vocación por temas religiosos. Su padre era milenarista, estaba muy vinculado a los cristianos puritanos, que esa es otra cuestión, la del milenarismo, que hasta nos afecta en la nación argentina, porque Manuel Belgrano escribió un libro relativo al milenarismo. Editó un libro en Inglaterra de Manuel Lacunza, un sacerdote jesuita chileno, que firmaba como Josafat ben Ezra porque decía descender de judíos, Manuel Lacunza. Y fue publicado en 1816, en Gracia y Majestad, perdón. Y fue publicado en 1816 en la imprenta de Ackerman en Inglaterra, en Londres, cuando Belgrano viajaba con Bernardino Rivadavia. Esto debe decir algo. Inclusive hay un libro de Castellani que habla sobre esto, Cristo vuelve o no vuelve. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Quiero decir, la cuestión esta de Shabbatai Tzvi, él toma la cábala luriánica, como decía al principio, hasta el 1200 aproximadamente, los judíos no aceptaban la cábala, la rechazaban profundamente. Después hubo cabalistas cristianos, Ramón Llull, Pico de la Mirándula, Marsilio Ficino, y muchísimos, pero es otro tema. Quiero decir, hubo una influencia de la cábala ahí en el siglo XIII y en adelante. Hay un trabajo muy profundo, muy fundado, muy elaborado de un estudioso de estas cuestiones de origen marroquí, un erudito en el tema, y aparte con una gran
perspicacia política para el análisis de las cuestiones que afectan a la actualidad, que se llama Youssef Hindi, que es marroquí. Quiero decir, bueno, Shabbatai Tzvi desde ese punto de vista toma lo que era la cábala luriánica, que es una de las variantes de la cábala, que también esto daría para varios estudios, ¿no es cierto? Y desde esa cábala parte de un principio que es la tradición antinomista. Antinomista quiere decir, nomos es ley, vos sabés, qué sé yo, nomos quiere decir ley, y está en contra de las leyes, de la lógica, del racionalismo, del formalismo racionalista judío. Por eso que Shabbatai Tzvi, por ejemplo, pasa a pronunciar el nombre de Dios, cosa que era prohibida, no come comida kosher, y liberó las prohibiciones sexuales, que tiene que ver mucho con todo esto del Shabbat Lubavitch de los últimos tiempos, e inclusive con la extraña conducta del personaje Javier Milei, ¿no es cierto? Que ya ha habido denuncias al respecto. Porque nosotros vimos por ahí que apareció en algunos medios de comunicación masiva, encendidamente denunciando y cruentamente el tema de la homosexualidad, pero hay denuncias contra él que lo ponen en evidencia en circunstancias muy oscuras, digamos, pero no de homosexualidad tradicional, sino cuestiones de pedofilia, que ya es una conducta delictuosa y que fue denunciada en algún momento por un conocido periodista mediático, televisivo, que corre mucho en las redes sociales, como vos estarás informado. Ahora, él liberó todas estas prohibiciones sexuales que tenía la tradición del judaísmo, y inició lo que él llamó ritos teúrgicos. Teúrgico quiere decir como magia blanca, ¿no es cierto? Y en verdaderas orgías, se podría decir, se constituyó toda esta conducta del Shabbat Lubavitch. Que tiene una frase que esta que la voy a leer, dice: alabado sea el que lo permite todo. ¿Con qué sentido dijo esto? Alabado sea el que lo permite todo. Él decía que esto permitía acelerar la redención, y por este motivo se casa con una prostituta que la manda a buscar, que era hija, entre paréntesis, de una familia, descendiente de una familia que había sido víctima de la invasión de Bogdan Khmelnytsky, el ucraniano que invadió Polonia, también por cuestiones de impuestos con la comunidad judía, que actuaban como operadores financieros de la nobleza polaca en Ucrania en el siglo XVII. Entró Bogdan Khmelnytsky, hizo una limpieza, una matanza, digamos, de diversos sectores polacos, pero fundamentalmente atacó los judíos y los jesuitas del lugar. Mirá vos qué historia para investigar y profundizar, ¿no? Casualmente, Khmelnytsky, en el libro de León Poliakov, que trata sobre el antisemitismo, que es uno de los textos casi oficiales que ha tomado el Estado de Israel para analizar la cuestión del antisemitismo, León Poliakov dice que Bogdan Khmelnytsky, que tiene un monumento ecuestre en Kiev, capital de Ucrania, en la actualidad, y que está en el billete, fíjate vos las contradicciones, ¿no? Contradicciones culturales y de relaciones sociales y políticas entre distintas comunidades. Que dice que fue el antisemita más terrible de la historia. Dice León Poliakov en la historia del antisemitismo, te reitero, que toma como, reivindicándolo como texto oficial, un poco así, el Estado de Israel, con respecto a este tema. Entonces, él se casa con esta prostituta Sara, como una burla, porque dice que eso va a acelerar el retorno del Mesías. Hago la aclaración que para el judaísmo el Mesías no es lo mismo que para los católicos. Para el judaísmo el Mesías es el que va a unir todo el pueblo, que va a conseguir la tierra prometida y que va a reconstituir o reconstruir el templo de Jerusalén. ¿Me explico? Así que es una cosa distinta, ¿no? Por eso el masiaje no es lo mismo que el Mahdi en el mundo musulmán ni que el Mesías de la Iglesia Católica, por ejemplo. Lo digo así a grosso modo para que se comprenda, hay diferencias sustanciales. Por eso que muchos de ellos han sido considerados Mesías, vos viste. Bueno, Shabbatai Tzvi fue considerado Mesías. Y vos sabés que Shabbatai Tzvi había sido reconocido desde Holanda
hasta Gaza, porque en esa época había un famoso en el siglo XVII, erudito en Gaza, que fue Natán de Gaza, que fue uno de los grandes promotores de Shabbatai Tzvi. Y fue tal el poder que tuvo que ya todo el mundo judío de la época del siglo XVII, segunda mitad del siglo XVII, lo reconocía como el Mesías viviente, a Shabbatai Tzvi. Hasta que en el año 1666, el sultán Mehmet IV de Turquía se quiso interesar, lo llamó y lo conminó a que le comprobara sus poderes de supremacía metafísica y de conocimiento, y vio que estaba frente a un verdadero charlatán. Entonces lo conminó a que se convirtiera al Islam. ¿Y qué hizo Shabbatai Tzvi, el Mesías del judaísmo del siglo XVII, reconocido por toda la comunidad judía internacional, inclusive de Europa? Se convirtió al Islam. Ahora, y adoptó el nombre de Aziz Mehmet Efendi. Ahora, para denigrarlo y degradarlo y ponerlo en su lugar, el sultán Mehmet IV lo nombró portero de su palacio, ¿no es cierto? Y bueno, así fue que él conformó un grupo infiltrado dentro de lo que es el Islam turco, que se llaman los Donme, que en túrquico quiere decir disidente o converso, ¿me explico? Que también se lo hace responsable a esta corriente interna del Islam turco, de la matanza de los armenios, por ejemplo, porque los jóvenes turcos, y Kemal Atatürk, eran afines a la corriente Donme, que había generado Shabbatai Tzvi. Ahora, la caída de Shabbatai Tzvi generó un profundo, digamos, dolor y una contradicción existencial en la comunidad judía internacional, porque desde anunciar la presencia del Mesías viviente, y todos los pueblos de Europa vendían sus propiedades, sus bienes para viajar a conocerlo e instalarse cerca de él, para vivir en Turquía, a comprobar que era un impostor, un farsante y un inconsistente. Hay un libro famoso, mira, que se llama Los falsos Mesías, que empieza con Simón el Mago, que lo recomiendo a la audiencia porque es muy llevadero y muy accesible, muy didáctico, y termina con Sai Baba, pero trata un capítulo muy interesante sobre este personaje. Entonces, la reacción contra esta, ¿qué fue? Apareció un rabino en Ucrania que se llamaba Israel Ben Eliezer, o Baal Shem Tov, el maestro del buen nombre, y funda el hasidismo para ver cómo puede recuperar a la comunidad judía internacional frente a semejante escarnio. Hasid en hebreo quiere decir piadoso, ¿me explico? Y entonces este hasidismo objeta también cuestiones formales y racionales del judaísmo histórico, tradicional, porque los judíos hasta ese momento eran conducidos por verdaderos eruditos en Torá, me explico, y conocedores del Talmud. El Talmud es una interpretación, como decía David Harman, de la Torá, de los textos de la Torá en distintas versiones, inclusive en columnas que son contradictorias. Entonces, como los eruditos eran muy estrictos y muy despectivos con la gente de la comunidad judía de pueblo que desconocía, que no tenía profundidad ni riqueza intelectual, y además Israel Ben Eliezer lo ve a este judaísmo como un judaísmo sufriente y doloroso, en ausencia de felicidad existencial, propone el hasidismo, que se funda esta nueva corriente, la corriente de los piadosos, de Baal Shem Tov, el maestro del buen nombre, reitero, es el mismo. Ahora, a partir de esto, el hasidismo vemos que por ahí hay una ceremonia de la comunidad judía que bailan, se empujan, se ríen. No tiene ningún sistema. La gente pregunta, ¿qué es esto? Es eso. La alegría del vivir, dice, que nos prolongará la vida. Puede que sea posible, pero no hay ningún sustento metafísico,
intelectual, religioso, teológico, filosófico. No hay sustancia. Y por otro lado, termina con la erudición, ¿no es cierto? A raíz de esto, el Gaón de Vilna, del que Netanyahu, Benjamín Netanyahu, dice ser sobrino bisnieto, los declara totalmente herejes y anula todos los ritos institucionales que habían consumado los rabinos que ascribían al hasidismo. Y manda a quemar todos sus libros. No queda un texto de estos personajes y los persigue. Y bueno, en esta lucha permanente es que después de un tiempo de lucha y de enfrentamientos, Ben Eliezer se enfrenta al franquismo, a Jacob Frank, que era un judío cabalista que enfrentaba esto desde una perspectiva distinta, que después, que es la cábala franquista, ¿no? Con K, franquismo. Y a raíz de esto, de ese enfrentamiento, la victoria termina siendo, en el criterio de los asistentes y los debates entre ambas personalidades, la de Israel Ben Eliezer. Hasta que fallece y deja este pensamiento, esta doctrina. Era ucraniano, creo que lo dije, nacido en Ucrania. Y bueno, después viene el rabino Ber, que le dicen el Magid, que es un continuador hasta que aparece, y vuelvo a esto del Chabad Lubavitch, Shnoir Selman de Liadi, es difícil pronunciar estos nombres, que es el que dicta un poco el libro de cabecera del Tania, del Chabad Lubavitch, que es el Tania, dicta el libro de cabecera del Chabad Lubavitch, el Tania. Y yo lo he traído el Tania, que es bastante extenso. Pero voy a mostrar la tapa, ¿dónde está la cámara? A ver, acá está el Tania. Yo he tomado una frase para que la gente, porque esto es imposible, ¿no es cierto? Llevaría años estudiarlo en profundidad, criticarlo, o concordar con él, no sé. Yo no coincido, evidentemente, pero quiero decir, es un tema muy complejo. Pero yo he traído algunas frases de Shnoir Selman de Liadi que definen de cuerpo entero la identidad de este texto y hacia dónde apunta el Chabad Lubavitch, porque este es el fundador y este es el libro de cabecera, reitero. Y dice claramente, acá lo dice claramente, las almas de las naciones del mundo emanan de las kelipot impuras. Kelipot es sinónimo de mal y de impureza, que no contienen bien alguno, como está escrito en Etz Haim, Portal 49, capítulo 3, que todo el bien que las naciones hacen, lo hacen por motivos egoístas. Las naciones Goim quiere decir, ¿no es cierto? Los no judíos. Por eso la Gemara comenta sobre el versículo, la bondad de las naciones es pecado. O sea que si un país hace bien, para ellos es pecado. Para el Tania, para el Chabad Lubavitch. Que toda la caridad y bondad que hacen las naciones del mundo no es sino para autoglorificarse. O sea, este es el pensamiento que tienen con respecto a los goim, a los no judíos, ¿no es cierto? Mujeres impuras, prostitutas, etcétera, etcétera. Y en el capítulo 2, acá nos leían a página 22 de esta edición del Tania, dice que los judíos tienen dos almas. Y el alma judía tiene una partícula de Dios, es parte de Dios. La del goim, la del no judío, no forma parte de eso. Dice, la segunda alma, exclusiva de la persona judía, es una parte de Dios, es una parte de lo alto. Este es el pensamiento de los judíos, no de los goim, de los no judíos. Me parece que esto es discriminatorio, ¿no? Porque si hay algo segregacionista y despectivo para los congéneres, sobre todo en un país donde no hay mayoría, en un mundo, no en un país, porque el judaísmo tiene 30 millones de habitantes, 0,4 de la población mundial. Y vos fijate, dice, el alma de cada judío es derivada del pensamiento y la sabiduría de Dios, porque Él es sabio. Bueno, esto es lo que dice, yo he tomado este texto del Tania,
de Shnoy Zalman de Liadi, que es el fundador prácticamente del Chabad Lubavitch, que es una corriente que se desprende del hasidismo de Israel Ben Eliezer. Invito a la lectura y a la investigación a los... Ahora, después, ¿qué es lo que aparece? Después hay una consecución de revés, que son una especie de rabinos, ¿no es cierto? La conducción del Chabad Lubavitch. Y hasta que aparece el revés del Lubavitch, el último, Menachem Mendel Schneerson, ¿no es cierto? Y fíjate vos que acá tengo un libro de él, Hacía una vida plena de sentido. Enseñanzas del revés del Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson. Esto fue adaptado y armado por el rabino Jacobson, Simón Jacobson, norteamericano. Y vos fijate, por ejemplo, acá tenemos cosas concretas. Por ejemplo, dice en una parte que lo presentan como un hombre absolutamente sabio, profundo. En un momento le preguntan, ¿qué es el mal? Y él dice, el mal es simplemente la ausencia del bien. Esto lo dijo San Agustín en el siglo IV, quiero decir. Y después hay una frase que dice, que de cuerpo entero lo define, de Menachem Mendel Schneerson, que expresa lo siguiente: el cuerpo de una persona judía es de una calidad totalmente diferente al cuerpo de los miembros de todas las naciones del mundo. Bueno, otra vez reitera lo que dice el Tania de Zalman de Liadi. Las diferencias en la calidad interna entre los judíos y no judíos, esto es textual. Yo leo textual para que no digan que uno deforma o que uno está haciendo persecución o discriminación de ninguna manera. Lo que no me gusta es que me discriminen a mí. Y me gusta que cuando me discriminan a mí, la autoridad judicial aplique su obligación jurisdiccional y condene al delincuente, que no es lo que ocurre en nuestro territorio, lamentablemente, como vamos a ver seguidamente. Dice, y no judíos, la diferencia de calidad, la calidad interna entre los judíos y no judíos es tan grande que los cuerpos deben ser considerados como especies completamente diferentes. Bueno, este es el pensamiento del revés de Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson, en esta compilación que hizo el rabino Simón Jacobson. Obviamente, bueno, eso es solamente una frase de la que han puesto, pero hay innumerable cantidad de frases, ¿no es cierto?, que yo tomo las más fuertes para que la gente vaya tomando conciencia de lo que es. Ahora, vos fíjate que allá, ya por tiempos de Barack Hussein Obama en Estados Unidos, se instituye el Día de la Educación tomando el día del natalicio de Menachem Mendel Schneerson. Y acá también en la provincia de Santa Fe han hecho lo mismo, exactamente lo mismo. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de Menachem Mendel Schneerson? Digo, para tomarlo como paradigma, como modelo, como arquetipo de la educación. ¿De qué educación me están hablando? Además, no hay ninguna profundidad de pensamiento, porque yo acá no veo ningún filósofo ni ningún intelectual. Es toda una cuestión caprichosa. Está bien, ellos quieren, el que quiere creer, cree en lo que quiere, en lo que se le dé la gana. Pero me parece que esto realmente es aberrante desde el punto de vista intelectual, inclusive. Entonces, siguiendo con el tema del Chabad Lubavitch, hay una cuestión que es realmente preocupante, que es en enero del año pasado, en Brooklyn, la sinagoga central del Chabad Lubavitch, se encontraron túneles, baños rituales para mujeres, cochecitos, se comprobaron rapto de menores de bebés, y colchones manchados. Esto nos recuerda el antinomismo, ¿no es cierto? Esa libertad sexual orgiástica de donde provienen con Shabbatai Tzvi. Parece una derivación todo esto porque hay denuncias penales, ¿no es cierto? Y hace pocos días, el periodista Novarecio, que mucha audiencia seguramente recordará lo que voy a mencionar, en una entrevista que le hizo a Milei, Milei le respondió que el Estado es un violador, siempre está con esa cuestión, y que el pueblo lo identificó como niños de jardín de infantes envaselinados. Ahora, decir esto, niños de jardín de infantes envaselinados, ¿a quién se le puede ocurrir semejante aberración, semejante degeneración moral, semejante afirmación realmente asquerosa, repugnante, inaceptable desde todo punto de vista? ¿Cómo puede decir de que el pueblo es como un conjunto de niños de jardín de infantes envaselinados?
Me recuerdo una vez más la denuncia que hizo este periodista mediático con el tema de la pedofilia. Y además me remonto al Chabad Lubavitch en sus orígenes, del Tania, y no solo eso, sino a Shabbatai Zvi con el antinomismo orgiástico, la libertad sexual, para promover la venida del Mesías. Quiero decir, y después hemos visto, ya en este marco de deformación moral, porque esto es deformación moral, máxime en la boca y en la expresión de un presidente de la nación, quienes han adherido así en el mundo cotidiano, farandulesco que vemos por los medios de comunicación masiva, y veo que aparece Mónica Vanucci de Garfunkel reivindicando el Chabad Lubavitch. Bueno, ella ha hablado de orgías en Estados Unidos, de fiestas sexuales, inclusive Garfunkel lo dejó, terminó viviendo en una casa rodante, creo que en Miami, o no sé dónde. Y la otra que la he visto en estas actitudes de reivindicación de esta ruina moral, porque esto es ruina moral, y esta expresión de Milei me parece inclarificable, y la voy a reiterar, que el pueblo argentino somos niños de jardín de infantes envaselinados, que esto lo tenga presente la audiencia cuando tiene que ir a votar también, porque, bueno, el 50% el pasado 18 de mayo se abstuvo de ir a votar, por algo será, ¿no? Por algo es. O sea que, quiero decir, Yanina Latorre, que apareció también reivindicando al Chabad Lubavitch, una mujer que tiene una historia que habría que preguntarle a la fallecida en extrañas condiciones, que no fueron esclarecidas por la justicia trucha, de una persona de esa comunidad, Natalia Haidt, que tuvo algo que ver con su esposo y con determinados adminículos, y lo dejo ahí. Pero finalmente, para terminar esto del Chabad Lubavitch, voy a tomar el texto, ya en otro marco de análisis y de investigación, del escritor, investigador argentino, también integrante de la comunidad judía, el señor Fabián Spolansky, acá lo muestro, La mafia judía, donde dice, aquí en su trabajo, en la página 26, dice que el Chabad Lubavitch cuenta con, en nuestra tierra, y lo dice antes de Milei, todavía cuando escribió esto Milei no existía, políticamente quiero decir. Dice, protección sacra, es decir, un manto de cobertura espiritual. Por intermedio de sectas religiosas, es el caso típico de los Chabad Lubavitch, Fabián Spolansky, la mafia judía, con fuerte inserción religiosa, manejo y control de la religión en su propio provecho, legitimación a partir de la religión y sus negocios, y manejo de los dineros que no son propios, generalmente públicos, sino de terceros, que no saben cuál es su destino real ni qué futuro les espera para sus inversiones. Un alto grado de corrupción y centralización. Fabián Spolansky, la mafia judía. Quiero decir, esto es expresión de propios integrantes de la comunidad autodenominada judía, ¿no es cierto? Por eso vemos los eskenazis, ¿no? Los Elstein, ¿no es cierto? Que son parte de ya vamos a ir a esa parte también. Bueno, hemos analizado profundamente sobre el tema de la Chabad Lubavitch, claramente como lo ha expuesto Raúl Padrón, en que nuestro presidente adhiere, ¿no es cierto?, a esta secta que, bueno, no es beneficiosa para la Argentina ni tiene nada que ver con la Argentina. Siendo un país católico y con la tendencia que tenemos, que requerimos amor, no enfrentamiento. Es la realidad. Este ha sido el primer programa del cual vamos a ir desmenuzando varias temáticas en el futuro. Tenemos varios programas que queremos darle espacio a Raúl Padrón para que pueda exponer en su erudición relacionada a estos temas y basado en trabajos y libros, etcétera, de renombre, o sea que nadie puede negarlos, inclusive como formación e información, ¿no es cierto?, al público para que también tengan más o menos una idea. Así que esto se va a ir desarrollando en varios programas. El próximo programa que vamos a tocar es en qué afectó y afecta a la Argentina la cuestión judía y sus representantes. Eso va a ser el programa próximo. Así que espero que nos acompañen. Nos esperamos en otra entrega de Contracara aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.